Buenas tardes para todos, bienvenidos en esta tarde a la reunión de Unidad Abogados Colombia. Complacidos de que todos estén acá, sintonizándonos, escuchando y pendiente a todas las reuniones que estamos realizando. En la tarde de hoy, el título de la videoconferencia es Régimen de Propiedad Horizontal y Contrato de Arrendamiento Comercial e Inmobiliario. En esta tarde tenemos dos grandes expositores quienes nos van a instruir en esta temática, como lo es el doctor Milton Montes Fonseca, que es abogado especialista en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, docente universitario de derecho público y de derecho internacional público. Tenemos al doctor Jorge Orlando León Forero, quien es director de la Fundación Colombiana de Derecho, es abogado especialista en derecho civil y comercial. En esta tarde, recordando los convenios que tenemos, que es como lo es Harsan, Jurique Consultores y Tiendas Forense. Antes de pasar a nuestro primer expositor, no siendo más recordarles que se quedarán, que se deben apagar todos los micrófonos, igualmente todas las cámaras. Buenas para tardes. La persona que esté. Buenas tardes. En este momento se centra pues la llamada se centra la llamada en la persona que está exponiendo. Buenas tardes, doctor. Bueno, y iniciamos con el doctor Milton Fonseca. Doctor, tiene la palabra. Adelante. Muy buenas tardes a los compañeros de Unidad Abogados Colombia. Gracias por esta invitación. Me honra estar aquí presente participando en esta charla, que vamos a hacer algo dinámica junto a mi compañero panelista, el doctor Jorge León. Mi cordial saludo también extiendo. Bueno, en el día de hoy vinimos a hablar sobre el tema de arrendamiento de vivienda urbana, arrendamiento residencial, y en este caso también vamos a hablar sobre el arrendamiento de locales comerciales. Frente a esta incidencia que han tenido con el COVID-19, tanto los arrendadores como los arrendatarios, vamos a tocar entonces los siguientes temas. Lo primero es que el marco general del contrato de vivienda urbana está en la ley 820 del 2003, eso se mantiene y eso no va a cambiar. Sin embargo, el Estado ha sacado una serie de decretos que ha intentado regular el impacto que ha tenido la pandemia pues en las partes contractuales, ¿cierto? En este sentido, encontramos el decreto 579 del 15 de abril del 2020. Ese decreto de entrada estableció que se prohíben los desalojos, es decir, la expulsión de aquel inquilino que ha incumplido las obligaciones de pago, por ejemplo, en este caso. Estos desalojos están vigentes hasta el día 30 de junio. Es posible que el Estado en cualquier momento saque un nuevo decreto que extienda esta suspensión, en virtud de que pues, continuamos en la pandemia y aún las consecuencias son todavía indeterminadas. Bueno, entonces de entrada encontramos esta prohibición de desalojos, sin importar si el periodo pactado es por días, por semanas o por fracción inferior a un mes, y al mismo caso los mensuales. Tenemos otro aspecto que es el ajuste o el reajuste anual que se vienen realizando a los cánones de arrendamiento, que tendrían que hacerse efectivos en ese periodo de tiempo entre abril y el 30 de junio. Encontramos que esos cánones van a quedar en stand-by hasta la posterioridad del 30 de junio. Otra tercera consecuencia. Bueno, doctor, ¿me escucha? Es que no escucho nada. ¿Qué pasa?
Quisiera preguntar a las personas del grupo si me están escuchando, si no revisamos e iniciamos. Sí, doctor, sí Todo se le se le escucha. escucha fuerte, se le escucha muy bien. Sí, doctor, Muy bien, yo doctor. escucho claramente. Muchas gracias. Sí, señor, se escucha. Gracias. Bueno, entonces, otra tercera consecuencia que tenemos de ese decreto 579 del 15 de abril del 2020, que como les dije, está a punto de fenecer las consecuencias jurídicas de ese decreto, que sería hasta el 30 de junio, pero que estamos esperando, y yo creería que la probabilidad es muy alta de que el Estado extienda ese periodo de aplicación. Entonces tenemos como primero que se prohíben los desalojos, ya sean en inmuebles con periodo de pago pactado por días, por semanas, inferiores a un mes, o los mensuales, ¿cierto? Dos, tenemos que se aplaza ese reajuste anual de los cánones de arrendamiento. ¿Listo? Ese reajuste va a quedar, pues esos reajustes que tendrían que haberse dado para los contratos que finalizaban en abril, en mayo, en junio, van a tener que realizarse a partir de junio. ¿Okay? Teniendo en cuenta que anualmente en los contratos de arriendo se hace un reajuste anual. Otra consecuencia, entonces, es que en los contratos de arriendo cuyo vencimiento y entrega del inmueble al arrendador se haya pactado para cualquier fecha entre ese 15 de abril y el 30 de junio del 2020, tendrá que extenderse hasta por 2 meses más. Es decir, si su contrato terminaba en mayo, tendría que extenderse hasta el mes de julio. ¿Ok? O tendría que hacerse la entrega en cualquier momento, pero que sea posterior al 30 de junio del 2020. Entre esos periodos no se podría estar haciendo de acuerdo a ese decreto 579. ¿Listo? Tenemos también que los contratos de arrendamiento en los que se haya pactado la entrega del inmueble al arrendatario dentro de un lapso de duración de declaratoria, dentro del lapso de duración de la declaratoria social y ecológica que se estableció, queda suspendido también hasta el 30 de junio del 2020. Importante decir que a quienes aplica este tipo de medidas, pues este tipo de medidas aplica para los contratos de arrendamiento celebrados sobre inmuebles con destinación comercial, donde el arrendatario sea una persona natural o una persona jurídica. De la misma forma también aplica para los contratos de arrendamiento de vivienda urbana o residencial en este caso. Doctor Jorge León, ¿quiere agregar algo más sobre este tema frente al caso de la vivienda urbana? Muy buenas tardes a todos los que nos ven esta tarde, a todos los colegas. Yo quiero iniciar primero que todo dándoles un cordial saludo. El día de ayer estuvimos los abogados celebrando nuestro día. Pues un cordial saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias por la invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Orlando León Forero. Y bueno, en razón a los dos temas que nos han planteado para que desarrollemos en este conversatorio, pues digamos que así como lo ha mencionado ya quien me antecedió, el doctor Milton Montes, efectivamente tenemos en este momento en Colombia unos decretos que se han expedido a la sazón de la emergencia social, económica y ecológica que se vive en Colombia y que impacta de alguna forma los contratos de arrendamiento. El primero de los decretos, como lo mencionó el doctor Milton, el decreto 579, no hace distingo de tipos de contratos. Es aplicable a los contratos de vivienda urbana, a los de comerciales y a los de predios rústicos. De igual forma, a todo tipo de contrato, excepto, lo dijo muy claro el decreto, lo que tenga que ver con leasing, porque no es, digamos que no está para ese tipo de actos jurídicos. Frente, digamos, hay unos temas muy puntuales. Yo creo que la literatura del decreto pues deja algunas cosas claras, algunas no tan claras y algunas pues definitivamente en el terreno de que no soluciona absolutamente nada. Lo que es claro es lo que ya nos mencionó aquí el doctor Milton, el tema de los desalojos. Quiere decir que si una persona incumple el contrato producto de la situación actual o venía incumpliendo de tiempo atrás, pues definitivamente, aun cuando usted tenga una sentencia ejecutoriada, y eventualmente la diligencia de entrega estuviera planteada para estos días,
hasta el 30 de junio no se puede ejecutar esa sentencia por expresa disposición de este decreto. Segundo, el tema del reajuste. El decreto, digamos que de una forma lo que hace es retrasar el reajuste, no prohíbe hacer reajuste de los contratos, sino que lo posterga. Entonces, sencillamente, a partir de julio y en los meses subsiguientes, durante la vigencia de la nueva prórroga de renovación de contrato, se cobraría el diferencial que se puede cobrar de los meses de abril, de mayo y junio, porque así expresamente lo trae el decreto. Dos temas importantes que me parece que trae el decreto 579, que es el tema de que si de alguna forma las personas incumplen, no pueden pagar, pero llegan a un acuerdo con el arrendador para efectos de conciliar el pago en la cámara, creo que es aquí. Frente al plazo del contrato, frente al plazo para el pago mejor, no se le cobraría ninguna penalidad ni interés al inquilino que no pueda cumplir. Caso contrario, si eventualmente el inquilino no concilia con su arrendador, no se pone de acuerdo con el arrendador, pues pagaría unos intereses, no de mora, sino unos intereses remuneratorios que equivalen a la mitad del interés bancario corriente. Son muchas las preguntas que formulan las personas del común, bueno, los abogados, en fin. Bueno, y si las partes no se ponen de acuerdo, y si la parte incumple, y hay cláusulas penales, o si eventualmente la persona quisiera entregar el inmueble y no tiene con qué pagar, pero le están cobrando 3 meses de cláusula penal o 2 meses de cláusula penal, ¿qué se hace? ¿Qué fue lo que nos dijo el decreto? Porque el decreto básicamente lo que dice es lo que está ahí redactado, lo que está escrito, y lo que ya hemos mencionado. Pero la pregunta es, los temas que no desarrolló el decreto, ¿qué hacemos con ellos? Pues lamentablemente, digamos que, o no sé si será lamentable o no lamentable, pero el decreto no desarrolló, por ejemplo, el tema de las terminaciones anticipadas y frente a las cláusulas penales no dijo nada, simplemente dijo que, bueno, dijo que no se cobrarían penalidades ni intereses de mora durante la vigencia del decreto. Y el decreto 579 lo trae en 2 artículos. Démonos cuenta que en una parte, cuando habla sobre el pago, dice que no se cobran intereses ni penalidades. Y al final, cuando termina el tema de arrendamientos, vuelve y reitera que durante la vigencia del decreto no se cobran penalidades. Entonces, eso da, digamos, para 2 interpretaciones. El decreto no habló de las terminaciones de los contratos, pero pues digamos que en la parte final del decreto dice así, de una forma escueta, en un inciso, por allí suelto, dice, no se cobran intereses ni penalidades, lo que ha dado lugar a que muchas personas digan, bueno, conciliemos la terminación anticipada del contrato sin penalidad alguna. Y creo que ahí los abogados tenemos mucho margen de trabajo porque son muchos los incumplimientos que se presentan, muchos los contratos que se quieren terminar en forma anticipada y la gente acude a nuestras oficinas a consultarnos. Y yo creo que es el momento de hacer un llamado. Digamos, nuestra área del conocimiento es de las más sociales que existen, porque tocamos con problemas humanos, con personas que viven, lloran, sufren, y pues definitivamente yo creo que aquí el momento es hacer un poco solidarios. Mi invitación es a que las personas que nos consultan, tanto arrendadores como arrendatarios, es ayudarles a solucionar su problema. ¿Y cómo lo pueden solucionar? A través de acuerdos de transacción, todos los conocemos la figura, por esa figura precavemos cualquier tipo de litigio o cualquier tipo de controversia judicial, se puede eventualmente terminar este contrato y ojalá sin penalidades, porque si una persona no puede pagar su mes de arriendo o varios meses de arriendo y sobre el hecho le adicionamos una penalidad, entonces pues no le estamos ayudando en absolutamente nada. Yo creo que aquí es buscar, invitar a todos a la conciliación, a solucionar los conflictos armónicamente, porque entre otras cosas, lo sabemos, a partir del 1 de julio, teóricamente entran en el país nuevamente los juzgados en operación, pero con el 20% del personal. Muchas demandas, todas, digamos, nos ha dicho el Consejo de la Judicatura, serán virtuales, en la notificación y todo lo demás, pero si a veces no funcionaban las cosas cuando usted iba a la baranda y le preguntaba al funcionario y preguntaba por su proceso y hablaba con la gente y lo encargaba, ahora que usted tenga que levantarse todos los días a mirar el computador y de momento echar el naipe a ver cuándo le sale la providencia. Entonces, yo quisiera en esta parte de arrendamientos mencionar 2 cosas para darle nuevamente paso al doctor Milton, es lo siguiente. Tenemos 2 decretos, el 579, que ya lo mencionamos, y el 797. El decreto 797 está referido solamente a locales comerciales y no todo tipo de comercio, sino expresamente los negocios señalados en el mismo decreto, que son bares, discotecas, y una cosa muy curiosa, ¿no? Para los que de pronto no han leído con atención, habla de iglesias,
Y las iglesias yo sé que no son establecimientos de comercio, o por lo menos pues, se supone que no son, pero están en un decreto que habla de locales comerciales, hasta incluyeron las iglesias. Entonces son ciertos tipos de actividades en las que teóricamente en ese decreto dice que se paga una tercera parte de la penalidad, o sea que no se exoneró allí. Y una cosa adicionalmente, ¿no? El gobierno nacional dice que si en el contrato las partes no pactaron ninguna penalidad, la parte que, digamos en este caso, el inquilino que quiera terminar el contrato paga un mes de sanción. O sea que por gracia del decreto presidencial, que en los contratos que eventualmente no hubiera ningún tipo de sanción o penalidad, se les da una sanción de un mes. O sea, yo creo que ahí tampoco está ayudando mucho el gobierno nacional, porque si bien es cierto, en un contrato sí se pudo haber pactado, está bien que se reduzca, pero en los que no se ha pactado, ¿por qué se le pone penalidad por ministerio del decreto presidencial? ¿Qué más podemos mencionar? Perdón. Pues uno, los contratos, todos lo sabemos, son acuerdos de partes, de voluntades, y como tal, pues digamos, se deben honrar. Pero no es menos cierto que estas circunstancias eran imprevistas, imprevisibles, algo no pensado, nadie estaba preparado para esto, ni los unos ni los otros. Y aquí el doctor Milton nos mencionaba un tema sobre lo que dijo el decreto 579 en cuanto a postergar los efectos de los contratos cuando no se había entregado el inmueble o cuando se iba a entregar el inmueble producto de la terminación, que la persona tenía la obligación de quedarse con el inmueble. Recordemos que esto se expidió, el decreto 579 es previo al decreto 636, y en el decreto 636, que rigió a partir de mayo, ya se podían hacer mudanzas. Entonces el decreto 579 fue, digamos, expedido en un momento en que estaban prohibidas las mudanzas en Colombia, pero con el decreto 636, pues ya definitivamente quedaron autorizadas con unos protocolos de bioseguridad. Quiere decir eso que esa parte del decreto en el que impedía a las partes que quedaran congelados los efectos del contrato, que se quedara con el inmueble, yo creo que de hasta cierto modo quedó en desuso, producto de que con la movilidad de los trasteos, las personas ya podían recibir los inmuebles, ya sea para trasladarse, ocuparlo o para entregarlo. Entonces hay que de pronto mirar cómo podemos jugar tanto el decreto 579 con el 636, que eventualmente pues de alguna forma vino a solucionar el tema de las personas que no se podían movilizar con los, digamos, con sus muebles y enseres, y que para el caso de Bogotá, que fue la primera ciudad del país donde se permitió expedir el decreto 636, se podía dar movilidad en 4 casos, trasteos: cuando el inmueble acusara ruina, cuando la persona eventualmente tuviera que trasladarse para un familiar producto de la situación de enfermedad, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando la persona hubiera comprado un inmueble, que fue lo que dijo la alcaldía. Y ya el decreto 636, pues definitivamente lo definió sin ningún tipo de restricción, sino que solamente cumpliendo protocolos de bioseguridad. Entonces yo no sé, mi estimado doctor Milton, qué podemos adicionar allí. Yo creería que aquí la invitación es a que miremos cómo le podemos ayudar a la sociedad a solucionar el problema tan grande que se viene. Hay una cartera inmobiliaria impresionante. Yo justo esta mañana, bueno, estoy redactando un artículo que quiero publicar en estos días sobre el tema del impacto económico que tiene esto en el mercado inmobiliario. Basta solamente con salir en un momento cuando ustedes pueden salir a la calle y mirar la cantidad de locales cerrados, donde funcionaban negocios de mucho tiempo cerrados. La gente tiene avisos, se renta, pero ¿quién renta por estos días? Negocios que tenían mucha antigüedad, o las personas que inclusive pagaron primas comerciales para ocupar nuevos locales, están perdiendo esas primas porque tienen que desocuparlos. Entonces yo creo que aquí es un momento para que nosotros los abogados ayudemos a pensar qué soluciones les damos a las personas que nos consultan, sean arrendadores o arrendatarios, porque esto afecta a los unos y a los otros. Correcto, estoy muy de acuerdo con lo que expone el doctor Jorge León. La conciliación es el mecanismo que nos queda al cual recurrir, porque es claro que las condiciones contractuales, o al menos las que se tenían pensadas al momento de sentarse y celebrar el contrato de las partes, han variado en razón a la pandemia. Es importante tener en cuenta las partes que conciliar siempre va a ser renunciar un poco a lo que se considera se debe obtener en un pleito, o a lo que yo considero que tengo derecho para ceder frente a la contraparte y llegar a un acuerdo donde los dos terminen viéndose beneficiados. En este sentido, pues tenemos despachos judiciales que
teoría aperturarían el 1 de junio, por lo menos en el caso de Barranquilla, que es lo más cercano a la ciudad de Santa Marta, donde yo resido, se estableció un horario que va a ser de 3 días a la semana, con 3 horas de atención en horas de la tarde, por turnos. Es decir, el acceso a la justicia no está garantizado porque las condiciones no permiten que todo el mundo vaya a poder acceder al tiempo y va a ser una justicia lenta, más rogada aún. Por ese lado. Segundo, vamos a hablar también sobre el decreto 797, que es un decreto que en este caso toma un aspecto que, como lo había dicho Jorge, no lo había tocado el 579, que fue el decreto con el que comenzamos esta charla, que hablaba sobre los contratos de arriendo tanto de vivienda urbana como de local comercial o establecimiento de comercio. Este 579 establece pues un marco para que los arrendadores y arrendatarios de este tipo de establecimientos o de estos inmuebles puedan hacer una terminación anticipada de esos contratos. En mi concepto, y no sé si lo apoyas Jorge, llegó muy tarde porque este decreto prevé unas circunstancias que en su argumentación que se hubiesen establecido en el mes de abril también. Pues, por ejemplo, el no poder abrir bares, ya se sabía en el mes de abril que los bares no iban a poder abrir en ningún sitio donde existiera conglomerado de personas en su práctica comercial. Sin embargo, bueno, llegó y ha planteado algunas limitaciones en su práctica, puesto que establece también unos requisitos para poder acceder a esa terminación. Entonces vamos a comenzar hablando el por qué nace este decreto. Entonces se establece que de esa limitación que ha establecido la práctica de todas estas resoluciones que buscan disminuir en gran parte el contagio por COVID-19 dentro de una pandemia que afecta no solamente a Colombia, sino es una pandemia a nivel mundial, pues ha generado obviamente una limitación en la explotación económica de estos inmuebles o de estos locales comerciales por parte de los arrendatarios. Una disminución en sus ingresos, pues no pueden ejercer su actividad económica tal cual como la venían desarrollando. En este orden de ideas, el Estado, entendiendo que si bien existe una autonomía y una voluntad de las partes, donde ellas tienen la posibilidad de sentarse y establecer una terminación bilateral, ¿cierto? El Estado quiso de todos modos evitar ese desequilibrio que pudo haber generado para el arrendatario. Recuerden que tenemos dos partes. El arrendador es el propietario del bien inmueble, ¿cierto? Entregado en renta. Y el arrendatario es la persona que lo toma en renta. Arrendador, el propietario, y el arrendatario, quien lo recibe. Entonces, pues obviamente por todas estas limitaciones el arrendatario ha sufrido un cambio en las condiciones, sus expectativas de ingresos. Obviamente cuando uno genera un proyecto comercial depende de unas ventas y esas ventas sirven para costear los gastos de operación, que dentro de los cuales obviamente está el coste de la arrenda, del canon de arriendo. Durante los meses de abril, mayo, junio, antes de la expedición de este decreto del 4 de junio, encontramos que si bien habían partes que se habían podido sentar y llegar a un acuerdo, ya sea para hacer la terminación bilateral o una disminución en el costo de los cánones, encontramos también que habían partes donde el arrendador simplemente quería mantener las condiciones que se habían pactado en el contrato. Como lo saben, el contrato es obligación para las partes y por eso el Estado estableció esa necesidad de sacar un decreto que permitiera esa terminación de manera unilateral. La diferencia entre bilateral, para las personas que no son abogadas y que nos están acompañando en el día de hoy, terminación bilateral, unilateral. La terminación bilateral es una terminación donde las dos partes se colocan de acuerdo en la terminación y esto no va a generar una sanción, porque no existiría un incumplimiento, sino existiría un acuerdo de voluntades para la extinción de esa obligación que constituye ese contrato de renta. Mientras que la terminación unilateral podría generar
que la persona que cumplió, es decir, en este caso, el arrendador que entregó su inmueble y el arrendatario que no está cumpliendo, sino que le está diciendo, mire, yo le entregué, esto lo pactamos a 1 año, pero yo solamente llevo aquí 3 meses y yo no voy a poder seguir, recíbame esto, se lo entrego, aquí está, estaría incumpliendo y le estaría generando algún tipo de perjuicios que podrían ser buscados en reconocimiento a través de una demanda declarativa. El Estado determinó que con este marco legal, el decreto 797 del 4 de junio de 2020, iba a darle una herramienta a ese arrendatario quien recibió el inmueble en renta, iba a darle una herramienta para que pudiera terminar ese contrato unilateralmente, sin recibir ningún tipo de sanción adicional, aunque en su contenido sí tendría que cancelar unas penalidades. Entonces vamos a iniciar con la parte resolutiva de esta resolución, de este decreto, perdón. Y tenemos que el objeto es regular de forma extraordinaria y temporal, es decir, extraordinaria es que se sale del marco normativo que establece, porque el marco normativo establece que usted puede recurrir ante un juez a reclamar sus derechos cuando existe una parte incumplida. Entonces dice extraordinariamente y temporalmente, es decir, por un tiempo específico, la terminación de esos contratos. El ámbito de aplicación va a ser para los contratos de arrendamiento de locales comerciales cuyos arriendos a partir del 10 de junio de 2020 por instrucciones de orden público fueron afectados o se encuentran imposibilitados de ejercer actividades económicas. Ahí es importante, y lo decía Jorge, no todos los establecimientos de comercio, no todos los contratos que fueron arrendados para prestar un servicio comercial están cobijados por este decreto. ¿Cuáles están? Entonces, taxativamente los establece como bares, discotecas, billares, casinos, bingos, terminales de juegos de video, gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas, parques infantiles, cines, teatros, servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, como bien lo decía Jorge, alojamientos de servicios de comida, eventos de carácter público y privado que impliquen aglomeraciones de personas. Es decir, que el objeto comercial del arrendatario de ese local comercial tiene que encontrarse dentro de alguna de esas actividades para poder acceder a la terminación unilateral en los términos que establece el decreto 797 del 4 de junio de 2020. Entonces, la terminación unilateral de estos contratos establece unos requisitos para acceder a ellos. El primero de ellos es estar al día en los cánones de arrendamiento, ¿cierto? Segundo, establece también la obligación de no tener ninguna obligación derivada de esa renta, ya sea servicios públicos o administración, cuando dentro del contrato se haya pactado, es decir, debe estar al día el contrato. Por eso hablábamos de que muy posiblemente había llegado tarde este decreto, porque tenemos en cuenta que estas actividades, por ejemplo, bares, discotecas, billares, entre otras, están también desde el mes de abril o desde marzo cerradas. Por lo tanto, es muy difícil que algunas o es muy seguro que muchos de estos comerciantes no cuenten en estos momentos con recursos para estar al día con las obligaciones al mes de junio. De hecho, es importante destacar que las consultas que he tenido últimamente son de personas que no han podido cumplir los cánones durante el mes de abril y mayo y mucho menos junio, porque no se le ha generado ingreso. Jorge, te coloco un caso. Santa Marta es una ciudad turística por excelencia. Siempre uno dice jocosamente que aquí no se produce un botón. Todo nuestro sistema de industria se mueve a través del comercio turístico e inmobiliario. Pues tenemos personas que en el sector de Rodadero, por ejemplo, pagan unos cánones de arriendo extremadamente altos porque el sector comercial es muy reducido.
y no han podido ejercer su actividad desde el mes de marzo. Por lo tanto, pues no han podido cumplir los cánones en estos momentos, y aparte de eso, pues súmale también las obligaciones laborales que se han causado. Es así entonces como tenemos que este decreto pues da la posibilidad de que se termine unilateralmente ese contrato, pero siempre y cuando se encuentre al día en las obligaciones del arrendatario. Por eso, Jorge, me gustaría escuchar tu opinión frente a este tema. Yo quisiera, muchas gracias, Milton, yo quisiera decir, digamos aquí, varias cosas. Definitivamente un decreto que, digamos, que trata a las partes como iguales, es una situación pues que no se compadece con la situación actual. Nuestra constitución política habla pues obviamente que todos somos iguales, pero ante situaciones en que hay desigualdad pues, no se puede tratar a las partes como iguales, hay que buscar cómo se trata a los desiguales como desiguales. Producto de las circunstancias, inclusive hemos visto, tuve un caso, una consulta muy curiosa, de una persona que tiene rentado un inmueble para un banco, y el banco le está pidiendo descuento en la renta a esa persona diciendo que le rebajen el 30% del canon de arrendamiento por 2 años. Una entidad financiera, un banco. Yo pienso que eso ya es algo abusivo, porque no es lo mismo el señor de los billares o el señor del restaurante pequeño que el de la entidad financiera. Tenemos casos como empresas de telefonía celular que tienen rentadas en las cubiertas de muchos edificios y pagan un canon de arrendamiento y le están pasando una carta a los dueños de los edificios o a través de la administración diciendo que, o en forma unilateral, ellos van a reducir el canon de arrendamiento en un 20, en un 30%. Entonces, yo creo que es una situación que aquí en este momento tenemos que mirar. Mire el gobierno español lo que hizo, una cosa tan interesante. Yo lo he discutido ya en otra conferencia. El gobierno español señaló una serie de beneficios y auxilio para las personas, pero dijo, por ejemplo, que en materia de cánones de arrendamiento, las personas que no pudieran pagar el canon de arrendamiento, el gobierno lo iba a pagar, que no se cobraban penalidades. ¿Pero a qué personas se les pagaría? Pues a las mismas personas que han acreditado que han perdido su empleo, por ejemplo, en materia de vivienda urbana. Y eso es muy sencillo acreditarlo. Las personas están tramitando sus cesantías, están tramitando el subsidio al desempleo y todo lo demás. Entonces aquí el gobierno colombiano, de una forma un poco, pienso yo, improvisada, sacó un decreto en el que mete el 579 todos los contratos de arrendamiento, no le da un trato diferenciador, no es lo mismo hablar de vivienda urbana que de comercio, y no es igual todos los tipos de comercio. Digamos que hay unos comercios que pueden estar en uso, por ejemplo, los supermercados, quizás farmacias, panaderías y demás, pero ¿a quién se le ocurriría de pronto en el mes de abril a comprar ropa? Pues estaba cerrado el establecimiento de comercio, lo que hablaba Milton, el tema del turismo. Entonces yo creo que fue una redacción un poco improvisada la de estos decretos porque debería analizar por sectores de la economía, por ciudades, porque no es lo mismo una ciudad que depende del turismo como Santa Marta o Cartagena, que son dependientes en un 80%, un 90% de su economía se mueve en torno al turismo, a otras ciudades del país. Adicionalmente, creo que aquí decirle a la gente y ponerle como condición con el decreto 797 que para poder entregar el inmueble y ganarse el descuento de la penalidad o ponerle una penalidad de capricho, tiene que estar completamente al día en cánones de arrendamiento, servicios públicos y cuotas de administración. Entendemos que la gente tiene que estar al día con las mínimas cosas, pero si no le ha podido pagar los 3 meses, entonces que lo tenemos ahí otro mes más, 4 meses, 6 meses, y con el agravante que si la persona no le paga a usted, pues tiene un inmueble ocupado, y tengamos presente que hay una cantidad de normas, por ejemplo, para el tema de la insolvencia. Los comerciantes, los empresarios que no han podido tener capacidad económica con qué soportar esto, se pueden someter también a un proceso de insolvencia. Y en estos procesos de insolvencia todos lo sabemos, se pueden negociar las deudas por un tiempo bastante amplio, generoso, sin intereses de mora, sin penalidades, y eventualmente el propietario tendría que quedarse obviamente atado a un proceso de insolvencia. Recordemos que en los contratos de arrendamiento, ya lo dijo el doctor Milton, hay 2 partes, arrendador y arrendatario, y muchas veces el arrendador no es el propietario, muchas veces el arrendador es una compañía inmobiliaria que está en la mitad, y el propietario del inmueble muchas veces quiere conciliar con el inquilino, quieren llegar a acuerdos, y hay compañías inmobiliarias metidas ahí en la mitad que no permiten esas conciliaciones, y debemos recordar,
las compañías inmobiliarias son simplemente mandatarios del propietario que hacen una administración del inmueble por cuenta del propietario y atendiendo las instrucciones de él. Entonces, las compañías inmobiliarias no pueden bloquear los acuerdos. Yo creería que aquí hay una tensión entre dos figuras muy importantes que para los abogados es pacífico el tema. La figura de pacta sunt servanda y la figura del stantibus res orbit, que significa que las personas celebramos un contrato que es ley para los contratantes, las obligaciones no se pueden desconocer, pero tampoco podemos desconocer que hay circunstancias imprevistas, nuevas, no queridas, que en ese momento hacen que las personas eventualmente hubieran negociado en condiciones diferentes un contrato. Pongámonos en la situación de alguien que haya tomado un inmueble en el mes de febrero, recibió el local en el mes de febrero y comenzó a hacerle adecuaciones en el mes de marzo, pensando quizás en la temporada de Semana Santa, abrir su local comercial. Y se quedó con el contrato nuevo y en plena labor de adecuación cuando le dijeron se cierra. Invirtió un gran dinero y de pronto le pagó una prima comercial a alguien que estaba allí. Y entonces este proyecto comercial de pronto por este año, si era algo de turismo, era algo de pronto de diversión, no sé qué sea, no se va a poder realizar. Es allí cuando yo creo que tenemos que comenzar a mirar esa figura, cómo se aplica, o sea, cómo podemos, bajo la teoría de la imprevisión, buscar, digamos que mucha gente a lo primero que acudió fue a la fuerza mayor. La fuerza mayor como eximiente de responsabilidad, para no cumplir con el contrato, para liberarnos de las obligaciones. Pero recuerden ustedes que la fuerza mayor se aplica, pero no a todo el mundo, porque no todos estamos en una situación de fuerza mayor. Hay personas que están recibiendo su salario normal, pensemos cuántas personas jubiladas tienen su asignación de retiro, su mesada pensional, tienen ingresos. Pensemos cuántas personas de pronto han conservado todavía su trabajo, cuántos negocios de pronto están funcionando, pero otros no están funcionando, no tienen ingresos, han perdido su salario. Entonces, para todo el mundo no le aplica la fuerza mayor, que fue como el primer camino que de pronto mucha gente enarboló. La fuerza mayor es el camino para poder incumplir. Recuerde que la fuerza mayor usted lo va a exonerar eventualmente si usted la puede probar en juicio, porque eso no es de mutuo acuerdo, sino es a través de una decisión judicial, lo va a exonerar de pronto los meses que usted no pudo cumplir. Pero cuando se levanten esas circunstancias, teóricamente ya, para su caso en particular, no para todo el mundo, no habría fuerza mayor. Y la pregunta es, usted queda con un canon de arrendamiento altísimo, ¿cómo lo va a hacer para negociar? Entonces, en esos casos, cuando dice, hay que invocar la teoría de la imprevisión eventualmente, las circunstancias han cambiado para renegociar el contrato hacia futuro. Hay gente que quiere conservar su negocio, quiere conservar su contrato, pero en nuevas condiciones. Entonces, yo creo que aquí es importante buscar alternativas para las personas. El gobierno ha dado muchas, de pronto, alternativas y ha dado por un lado, ha dado por el otro, algunas bien hechas, algunas muy regular hechas, lo que sea, ese no es el tema, pero lo que yo sí creo es que en el universo jurídico que tenemos, los empresarios, los comerciantes, pues pueden inclusive someterse a un proceso de insolvencia y allí pueden negociar todas sus deudas y eventualmente si el proyecto comercial se acaba, pues digamos se acabará, pagará con sus activos, se liberará. Recuerda que la ley 1116, la ley de insolvencia para comerciantes, pues señala que las obligaciones que no se pagan se vuelven obligaciones, pues digamos de alguna forma incobrables. Tenemos también, obviamente, de acuerdo con el Código General del Proceso, tenemos los procesos de insolvencia para persona natural no comerciante, también podría ser un camino para las personas. Entonces, yo pienso que ni al uno ni al otro le convienen los pleitos de orden legal. Tenemos que tener todo esto en nuestra cabeza como abogados, obviamente, para poderle dar una adecuada asesoría a las personas que nos consultan. Si es el inquilino el que nos consultara, si tiene un establecimiento de comercio o tiene un inmueble de vivienda y desea desocupar su inmueble, la idea es invitarla a conciliar. Si tiene deuda, mirar cómo paga, porque tampoco la lección es aquí que no se pague, porque si el dueño del inmueble renta el inmueble, ese es su ingreso, y ese ingreso lo tiene planteado para su economía familiar. Entonces aquí habrá que mirar cómo se negocia. Pero lo que yo sí pienso que tenemos que sacarnos de la cabeza en este momento es las cláusulas penales. Tenemos que de alguna forma dejarlas de lado y mirar cómo se negocia para que no se paguen, porque bueno, el propietario del inmueble a la larga se queda con su inmueble y mirará si lo arrenda en un mes o en un año, no sé cuándo sea, pero el inquilino tendrá que mudarse para algún sitio, tenemos que liberarlo. Frente al tema de los reportes, ya el doctor Milton al inicio de pronto algo nos comentaba, y yo creo que ahorita vamos a tocar ese tema.
si eventualmente las compañías aseguradoras, porque allí también entran en juego las compañías aseguradoras que han asegurado estos siniestros, que en un principio dijeron que invocaban también la fuerza mayor para no pagar, y la Superintendencia Financiera en un concepto en el mes de mayo pasado señaló expresamente que no pueden invocar la fuerza mayor para exonerarse frente a los pagos de las pólizas de seguro de arrendamiento, porque recuerden que las obligaciones de género, teóricamente la fuerza mayor, cuando lo que se paga es dinero, pues no tiene aplicación, y las obligaciones de cuerpo cierto sí, si se pierde la cosa de vida, que es una cosa de cuerpo cierto, pues se exoneraría el pago, pero cuando es una cosa de género, pues traiga otra cosa igual, o parecida, o género. Entonces, yo pienso que para ir redondeando con ese tema de los contratos de arrendamiento, por lo menos de mi parte, el doctor Milton ya hará algunas adiciones al tema, será lo siguiente. Uno, tenemos situaciones en vivienda urbana como en locales comerciales. Dos, hay inquilinos que pueden pagar y de pronto se están camuflando entre los que no pueden pagar, y eso no está bienvenido. El que pueda pagar cumple con sus obligaciones. Pero la situación es diferente para el que definitivamente no tiene ingreso, no tiene capacidad de pago, está insolvente. A eso tenemos que buscarles una posible solución, ayudarles. Tercero, a ningún propietario se le puede recomendar por estos días iniciar un proceso judicial. Esa no es la mejor solución. La mejor solución aquí es la conciliación. Sabemos que procesos se podrán iniciar, claro que sí, pero no sabemos cuándo ni cuánto se va a demorar un proceso. Tercero, recuerden que lo primero que invita a un juez, luego de admitir la demanda, después de notificar al demandado, cuando ya está trabada la litis, esa es la primera audiencia. Y en esa primera audiencia lo que se convoca es una conciliación. Bueno, si nos van a convocar una conciliación y muchas veces los jueces persuaden, inciden, casi que lo obligan a uno a conciliar en esa primera audiencia, ¿por qué entonces no hacer esa audiencia previa y más bien evitarnos el proceso judicial y no desgastar a las partes? Adicionalmente, no conciliar también expone al propietario que de pronto su inquilino se asesore y busque un proceso de insolvencia donde se evite pues todo tipo de demandas, todo tipo de embargos y todo lo demás. Y finalmente, tenemos la nueva ley de habeas data que está próxima ya a expedirse en Colombia, ya está el texto conciliado, pero estamos esperando que pues eventualmente le hagan el estudio y la sanción correspondiente, en las que señala pues una cantidad de beneficios para que no se reporten a las personas. Entonces, insisto una vez más, y creo que todos podemos coincidir en lo mismo, la mejor asesoría para un cliente por estos días como abogados es la conciliación. Y la conciliación puede ser dentro de un escenario de conciliación propiamente dicho, como dice la ley 640, en un centro de conciliación, o una transacción. Pero en últimas, decían las abuelitas, y yo estoy convencido de eso, más vale un buen arreglo que un buen pleito. Estimado Milton, ¿qué les podemos decir de algo adicional? Bueno, perdón, estoy otra vez con ustedes. Bueno, cierto lo que dice Jorge. Lo mejor que tenemos que hacer nosotros como abogados en estos momentos es asesorar a nuestros clientes frente a las circunstancias en las cuales se va a desarrollar un eventual litigio o una controversia jurídica. Lo de los procesos de insolvencia son un riesgo para los acreedores, totalmente, y es que las condiciones nunca han estado más dadas que en este momento. Incluso aquí en Santa Marta, la Cámara de Comercio está ofreciendo en estos momentos ese servicio, está haciéndole gran publicidad. Por lo tanto, pues, muchas personas que no conocían de este mecanismo van a acceder a ellas y no está mal que accedan a ellas, lo necesitan. Por lo tanto, conciliar siempre va a ser una solución. Como lo dije hace un rato, no va a ser la obtención de todas las pretensiones, pero sí va a ser en parte recuperar una buena parte de lo esperado, ¿no? Le coloco el caso de un contrato de arrendamiento de un local comercial donde me llaman, en este caso, la arrendataria, es decir, la persona que recibió en arriendo el inmueble, me comenta, mire, yo no puedo mantener este contrato. El arrendatario me mandó un otro sí, me dice que me da un mes de gracia y que le sigo cancelando el 50% del canon, pero aún así no puedo. Entonces yo le manifesté, me dice la señora, yo le manifesté al señor arrendador que no podía cumplirlo y él me dijo, bueno, entonces cancéleme todo y me entrega el local.
La señora me llama y pues me comenta esta situación. En primera instancia uno dice, ah, hubiesen estado otras condiciones, uno dice, bueno, entonces vámonos a pleito. Pero entonces se pone uno a establecer en estos momentos el gana-gana. Si mi usuario se va a un pleito, primero tiene unas obligaciones en un contrato de renta que efectivamente ya está incumpliendo y que la normativa en este momento que ha dispuesto el Estado a través del Ejecutivo no ha sido lo suficientemente garantista, hay que decirlo así, para los arrendatarios. Personas que obviamente no han podido ejecutar su labor comercial y por lo tanto no han obtenido los rendimientos económicos que requieren para poder efectuar el pago de unos cánones y otras obligaciones, porque no solamente están los cánones de arriendo, sino que están también la nómina de los empleados, están también todos los suministros y todas las demás obligaciones que se derivan de una actividad comercial. Entonces conversaba con ella esto, el contrato se le está obligando, el contrato vas a incumplirlo y te arriesgas entonces a que esta persona te demande más adelante o tan pronto abran los juzgados, te demande y busque entonces que se te declare el incumplimiento del contrato. Aparte de eso, busque que ya él estaba manifestando que estaba incumpliendo obligaciones que se derivaban de ese canon, del pago cumplido de ese canon de arrendamiento, entonces me imagino que también iba a buscar otro tipo de indemnizaciones. ¿Qué le manifesté a ella? Hagamos un ofrecimiento que sea racional. Racional es que, pues, hombre, si tienes que pagar el 100% de una obligación, la cual está amparada en un contrato y sabes que puede ser exigible, y aparte de eso no tienes cómo quedar al día para hacerle la entrega del contrato de acuerdo como dice el decreto 797, pues entonces hagámosle un ofrecimiento de un porcentaje económico de lo que le estás debiendo. Si tenías que cancelarle el 100%, que supongamos sean 10 millones, pues ofrécele el 50%. Si está dentro de tus capacidades, revísase, ofrécelo, porque muy seguramente tu contraparte, es decir, en este caso el arrendador, pues también está siendo asesorado y un abogado con sano juicio, un abogado, como lo dice Jorge, que esté realizando su labor jurídica con el ejercicio de la abogacía, de abogar por los intereses de su cliente, pues también le tendría que plantear los riesgos que genera irse a un proceso legal, como por ejemplo el que los juzgados, la justicia va a operar demasiado lento. Segundo, el que la persona se pueda acoger a un proceso en el cual tenga que reestructurar sus obligaciones y su obligación entonces se vea extendida en el tiempo. Tercero, que esta persona se quede con el local más tiempo del que debe y puede y por lo tanto pues no va a poder rentarlo porque va a tener que hacer una restitución del inmueble porque tampoco en estos momentos puede ir y hacerle el lanzamiento. Entonces, pues con la señora se logró plantear una propuesta que era hacer entrega del pago de lo que se debía al momento, que era del 100%, entregar el 50% y que le recibiera el inmueble. Esa fue una forma en la cual se pudo llegar a un acuerdo. Ahora, vamos a plantear otras dos obligaciones que se nos quedaban por fuera que plantea el decreto 797 del 4 de junio de 2020, que les recuerdo es aquel que faculta al arrendatario a hacer terminación unilateral del contrato de arriendo del local comercial, siempre y cuando, recuerden, esté dentro de los objetos comerciales que plantea el decreto. Dos, que se encuentre al día en sus obligaciones de cánones de arrendamiento, de servicios públicos y demás derivadas de la obligación de tener el inmueble, es decir, como suponiendo las cuotas de administración que se puedan derivar de la tenencia. Y esta obligación que establece ese decreto es que el arrendatario, al momento de terminarlo, tendrá que cancelar una tercera parte de la cláusula de la multa, de la cláusula penal que estableció dentro del contrato. La tercera parte, es decir, si estableció 3 cánones de arrendamiento como cláusula penal, pues solamente cancelaría una. Ahora, suponiendo que no existe una cláusula penal dentro de ese contrato, el mismo decreto establece que tendrá que cancelar el canon, un canon a manera de indemnización. Creería que con esto terminaríamos el tema de contratos de arrendamiento.
para meterme en el tema de Jorge, un poquito de propiedad horizontal. En el caso de propiedad horizontal tenemos que el decreto 579 del 15 de abril de 2020, que fue con el que comenzamos la charla, aparte de establecer unos lineamientos para el contrato de renta de bien inmueble residencial o de establecimiento comercial, establece primero que durante la vigencia de ese decreto, es decir, hasta el 30 de junio y desde el 15 de junio hasta el 30 de junio, los administradores que tuviesen afectado su recaudo de cuotas de administración, de las expensas de administración, podrían hacer erogaciones al fondo de imprevistos de la propiedad horizontal para cubrir esos costos de operación. Lo segundo es que las asambleas de propiedad horizontal, las asambleas de Asamblea General de Propietarios, que debieron haberse realizado durante los 3 primeros meses del año, se debieron haber realizado a estas alturas de forma virtual. En cualquier caso, no podrían hacerse de manera presencial. Y se podrán hacer hasta el mes de julio. Les da ese marco para que realicen sus asambleas, sus reuniones de Asamblea General de Propietarios anuales o las ordinarias. Y para finalizar, establece también que el reajuste de las cuotas de administración que por lo general se dan, se establece en esas asambleas, en cualquier caso no se podrá realizar sino hasta el 30 de junio ese reajuste de las cuotas de administración. Entonces yo con esto, mi estimado Jorge León, le doy a usted la palabra. Me parece que no hay mejor invitado, una persona tan conocedora del tema de propiedad horizontal en Colombia, un doctrinante al cual admiro. Para mí es un gusto haber colaborado en la tarde de hoy y seguiré aquí acompañándole. Gracias. Apreciado Milton, muchas gracias, muy amable. Pues bueno, hay muchas preguntas del tema de contratos de arrendamiento, ahorita creo que las vamos a abordar, frente al tema de la propiedad horizontal, que es el segundo tema que es objeto de esta tertulia. Yo debo decir 2 cosas. Nunca un decreto pudo haber quedado más mal hecho que este decreto 579 para el tema de la propiedad horizontal. Por el gobierno querer solucionar un tema de la propiedad horizontal, que teóricamente existía un problema, y cuando digo teóricamente es porque realmente en la propiedad horizontal no hay, como en el caso de los arrendamientos, un arrendador y un arrendatario. En la propiedad horizontal los propietarios no le pagan a alguien por un servicio, sino los propietarios dan unos aportes para el mantenimiento de su inmueble. Entonces el gobierno se puso a legislar sobre temas que definitivamente no conocía. Está demostrada la improvisación en el tema de propiedad horizontal. Tenemos propiedades horizontales de diferente tipo, residencial, comercial, industrial, de servicios, y todas funcionan de forma diferente. Pero tenemos un solo hecho, digamos, básico, verídico, es que los propietarios en la propiedad horizontal tienen la obligación de mantener su edificio, su conjunto, su parque industrial, su centro comercial. Y digamos que esas obligaciones se le endosan a los tenedores, a cualquier título, como dice el artículo 29 de la ley 675. Entonces comenzamos frente al pago de las cuotas de administración. El gobierno de una forma improvisada señaló que durante los meses de vigencia del decreto, abril a junio, no habría incremento de la cuota de administración. ¿Y eso qué problemas le soluciona a la gente? No le soluciona absolutamente ningún problema. Por el contrario, le crea un problema adicional. Porque los pagos de la administración, o mejor, los gastos de administración, se pagan de acuerdo con los costos y gastos que se estén vigentes en el año 2020. Principalmente el costo mayor en un edificio, en una copropiedad, es el tema de la vigilancia. Y la vigilancia y seguridad privada está casi siempre atada al tema del salario mínimo. Entonces, si en enero ya la vigilancia incrementó su tarifa, o el servicio de aseo, pues no vemos cómo los propietarios van a pagar cuotas de administración con las del año 2019, cuando va a haber un déficit de ahí de ingresos, un gasto mayor con un ingreso menor. Entonces el gobierno también de una forma muy olímpica dice, pues utilice el fondo de imprevistos, pero tengamos presente que no en todas las propiedades horizontales el fondo de imprevistos está monetizado, y en las que está, no todas las propiedades horizontales tienen un fondo de imprevistos bollante, razón por la cual es como un salto al vacío, y de sacar algo de donde no existe. Tercer punto, señala el decreto que el tema de las reuniones de asamblea, completo desconocimiento de la ley 675.
La ley 675 en Colombia no fijó una fecha máxima para hacer las reuniones de las asambleas de copropietarios, como sí lo hace el Código de Comercio con las sociedades mercantiles. Para el caso de las sociedades mercantiles, se les obliga a realizar sus reuniones de asamblea máximo en el mes de marzo, porque en el mes de abril, pues obviamente ya tienen que haber renovado su matrícula mercantil, pues será el tema de los pagos de pronto de rentas, presentarán estados financieros a los entes de control, si es a la superintendencia de sociedades, pues tendrán que rendir los informes y demás. La propiedad horizontal no. En la propiedad horizontal yo sí quiero hacer una reunión ordinaria de asamblea, la hago en el mes de octubre y no pasa nada. Entonces la gente también está corriendo esos días. ¿Qué pasa si no he hecho la asamblea? Pues no pasa nada. Si usted la hace en agosto, no pasa nada. Si la hace en octubre, no pasa nada. Porque sencillamente hay reglamentos de propiedad horizontal que señalan que de pleno derecho, en el mes de enero se hace el reajuste de la cuota de administración de acuerdo con el IPC o el salario mínimo. Pues si ya se hizo el incremento, entonces uno no entiende cómo un incremento que se hace en enero, en febrero o en marzo, eventualmente, si el decreto dice que a partir de abril no hay incremento, se entendería, ¿se devuelve o no se ejecuta? O sea, yo de verdad creo que ahí el gobierno se metió en un tema que la verdad quedó muy mal redactado y dado para muchos conflictos. Frente, inclusive hasta el tema de las asambleas, démonos cuenta que el decreto habla de asambleas virtuales y la ley de propiedad horizontal no habla de asambleas virtuales, habla de reuniones no presenciales. La conclusión también está mal redactado por ese lado. Lo que eventualmente pues, nos deja, nos ayudó, y hay que también en honor a la verdad, de pronto algo sí sirvió, es el tema de que señala que las reuniones virtuales, que realmente se llaman reuniones no presenciales, serían conforme al DUR del sector comercio, industria y turismo. Y en el decreto único, digamos, reglamentario de ese sector, fue modificado temporalmente por el decreto 398 de marzo de este año. Y el decreto 398 de marzo de este año señaló que se puede hacer reuniones mixtas. ¿Qué es una reunión mixta? Donde la gente por medios virtuales se puede conectar y hay personas de forma presencial. Y recordemos que el Ministerio de Salud prohibió que se hagan reuniones con un aforo mayor a 50 personas, pero las reuniones con aforo inferior a 50 personas son perfectamente válidas, observando los protocolos de bioseguridad. Entonces, todo esto para decirles que, apreciados amigos, las reuniones ordinarias en la propiedad horizontal se pueden hacer estos días en forma presencial, claro, siempre y cuando en la propiedad horizontal haya menos de 50 personas asistentes. Que pueden ser 150 propietarios, pero si cada uno lleva 3 poderes, pues ahí está, completar el aforo y poder hacer su reunión presencial si no la quiere hacer a través de medios virtuales. Que si hay personas que son analfabetos digitales, que no tienen celular, no tienen correo, no tienen WhatsApp, que yo no sé si eso exista, una persona que no tenga nada, que pueda que exista, pues para eso está el decreto 398, que nos dice que hasta el 30 de junio se puede hacer reuniones mixtas, reunión presencial, unos hasta 50 y los otros a través de medios digitales. Entonces ahí estaría la reunión, pero solamente eso sería vigente hasta el 30. De ahí para adelante, el artículo 42 y el artículo 39 de la ley 675 están vigentes. Entonces usted puede hacer 2 reuniones ordinarias, tanto presenciales, si se reúne el aforo máximo de 50 personas, o reuniones no presenciales utilizando, digamos, herramientas digitales. Frente al incremento de la cuota de administración, pues ya en su momento la asamblea será autónoma en señalar si hacen incrementos, si hacen reajuste, si eventualmente cobran un retroactivo o no lo cobran, eso ya es un tema de cada copropiedad. Finalmente, el uso del fondo de imprevistos, la ley, digamos, este decreto del gobierno, el 579, señala que el administrador tendrá que pedir autorización al consejo para que, pues, digamos, utilicen esos recursos económicos. Pero condicionado todo esto a que el revisor fiscal también dé una, pues no autorización, sino una revisión a los gastos y se le presente a la asamblea en la primera reunión también un informe completo del tema de los gastos hechos con cargo al fondo de imprevistos. Pero insisto, yo creo que en un decreto donde podemos hacerle una crítica al gobierno fue en el decreto 579, tanto en arrendamientos como en propiedad horizontal. En arrendamientos no solucionó el problema de tajo, lo que hizo fue decirle concilien a las partes, concilien. Y dijo, de una forma muy folclórica, no hay cláusulas penales ni intereses de mora si se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, no hay cláusula penal, hay unos intereses remuneratorios. Pero no definió el tema de pronto de las penalidades por terminaciones y demás. En el decreto 797 intenta arreglar el tema, pero solamente le excluye para un sector. En el tema de propiedad horizontal, se mete a hablar de asambleas de copropietarios cuando cada propiedad horizontal, de acuerdo con el artículo 37 de la ley 675, es libre y autónoma de señalar las condiciones de modo, tiempo y lugar en que desarrolla su reunión de asamblea anual. Y estableció, por gracia del presidente, que las cuotas de los meses de abril, mayo y junio
no tendrían incremento del año 2020. Y de una forma muy sencilla dice, pues va a llegar a la plata del fondo de imprevistos, fondos de imprevistos que a veces las copropiedades no tienen, porque lamentablemente muchos fondos de esos de imprevistos, por un error también contable, están, digamos, de alguna forma referidos a la cartera morosa. Entonces, cuando yo por allí saqué un video para las personas que de pronto han tenido la posibilidad de pronto ver mi canal de YouTube, en la que señalé que como el mismo decreto dice que durante los meses de abril, mayo y junio no se cobran intereses por mora, yo dije, bueno, perfecto, es el momento en que los deudores morosos concilien con la propiedad horizontal su cartera morosa. Porque si no hay intereses por mora, yo entendería que pues durante estos meses no se van a cobrar. Y pues si bien es cierto el decreto es para los meses de abril, mayo y junio, no es menos cierto que cuando un decreto no precisa que es para las cuotas que se causen en esos meses, sino que sencillamente dice no se cobran, pues uno podría entrar eventualmente a conciliar. Y si la cartera morosa le viene bien a la propiedad horizontal, pues que se recauden, que se cobren esos dineros que se han dejado por allí por mucho tiempo de cobrar y los deudores morosos se beneficien pagando sus carteras eventualmente con un descuento en los intereses. No sé si todos o una parte, pero yo creo que si la cartera morosa le viene a la propiedad horizontal bien para solucionar sus problemas económicos, ¿por qué no hacerlo? Y yo creo que allí los abogados también tenemos una posición que debe ser un poco flexible. No podemos aconsejarle a las copropiedades de que no concilien, que si un deudor moroso ofrece pagar el capital y una parte de los intereses y pide que se le condone otra, no vemos por qué hay abogados que dicen, no, no se concilie. ¿Acaso usted ya tiene la certeza de que la persona va a pagar en 6 meses, en 3 días, en un mes? Eso nadie lo tiene. Aunque usted tenga una sentencia, recordemos que los procesos ejecutivos, a diferencia de los procesos declarativos, pues sencillamente no termina con la sentencia. El proceso ejecutivo termina con el pago de la obligación. Y si la persona tiene patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar, tiene 2 o 3 embargos adelante, entonces ¿cuándo va a pagar? Yo creo que es el momento para que busquemos conciliaciones también en ese aspecto, busquemos ayudar a las propiedades horizontales y a los deudores, porque yo pienso que llegó el momento de la solidaridad. Y yo quiero terminar solamente diciendo esto para dar paso a las preguntas. Nunca estuvo más expedito el tema de sacar el tema de la solidaridad que en el momento presente. Tenemos personas que en este momento están pasando situaciones difíciles, muy difíciles. Es más, tenemos muchos colegas a nivel nacional que están pasando situaciones muy difíciles. Inclusive tienen arrendamientos en sus casas que no han podido pagar, en sus oficinas que no han podido pagar, tienen personas que les ayudan a las cuales no les han podido pagar. Y yo creo que eso cuando le toca a uno, lo entiende. Yo invito a todas las personas, a todos los colegas abogados, a que nos pongamos de un solo lado. ¿De cuál lado? Del lado de la solidaridad. Busquemos cómo ayudar a la gente que tiene problemas. Y la mejor solución es la solución de las partes. La solución en que se pongan de acuerdo. Hay que ceder para conseguir algo. Ya lo dijera por ahí un filósofo, perder es ganar un poco. Entonces, la verdad, yo creo que con esto la invitación es a que miremos las normas que se han expedido, en las cuales el gobierno, nuestro gobierno nacional, lamentablemente no dio en el corazón del asunto. Se fue por las ramas, dejó una cantidad de personas esperando, ya lo dijo aquí Milton hace un momento, esperábamos que el gobierno hubiera sido más reactivo, de pronto más oportuno con las normas, hubiera establecido oportunamente esas soluciones, pero llegaron un poco tarde y no llegaron todas. ¿Qué le toca a las partes? Conciliar. Para eso creo que es, digamos, el sentido de la justicia y la conciliación es bienvenida tanto para lo uno como para lo otro. Entonces yo no sé quién va a moderar el tema de las preguntas para que comencemos de pronto a evacuarlas de alguna forma. No sé si hay algo más que adicionar. Listo, por acá tenemos a la doctora, muchísimas gracias por su intervención. Por acá tenemos a la doctora Pilar Cepeda, que levantó su mano. Doctora, tiene la palabra. Puede encender su micrófono y formular su pregunta. Buenas Doctor, tardes para todos. Muchas gracias por la participación. Sí tengo una duda y es que, en efecto, como dicen los moderadores, y de acuerdo con ellos, uno debe intentar siempre la conciliación en cualquier problema jurídico. Sin embargo, por ejemplo, tengo el caso de un local comercial. Mi cliente es el arrendador. La arrendataria entró en mora desde que arrancó todo el tema de la pandemia. Ella tiene un local como de esteticista, de peluquería, bueno, esteticista más que nada. Y desde que empezó la pandemia, ella no pagó, entonces debe estos meses, 3 meses de canon, en total más o menos 1.900.000 de cánones.
más pues lo que dice el contrato de los cánones de la penalización, de la cláusula penal, que son 3 cánones también. En tema de servicios sí está al día, entonces yo le aconsejaba a mi cliente que negociara, que llegara a una conciliación. Él me avaló pues el tema que le rebajara o los 3 cánones que debe o la cláusula penal. Entonces hablé con la arrendataria y ella dice que, es decir, en esa deuda son más o menos 3.600.000, pero la arrendataria dice que solo paga 512.000 pesos, una cosa así, es decir, bastante irrisorio, y dice, no tengo más y miren a ver qué hace, más o menos. Entonces, ahí en ese caso, cuando se intentó ya lograr un acuerdo, cuando se rebaja de forma sustancial de 3.600.000 a 1.800.000, que es el 50%, pero aún así el arrendatario no logra, pues no se logra llegar a un acuerdo y se ampara que en el decreto el negocio no está dentro del decreto y que yo estoy amparada, ¿cómo se hace para llegar a un acuerdo sin tener que irnos a proceso judicial? Eso es todo. ¿La pregunta es para Jorge o para Milton? Para cualquiera de los dos que me pueda ayudar a encontrar una solución. Jorge, arranco. Listo, hágale, no hay problema. Para los Bueno, colegas, lo que sea. Bueno, lo primero que yo te preguntaría es, la señora tiene en estos momentos la tenencia, ¿cierto? Del local. Todavía Perfecto. Tiene la tenencia, ya encuentras que no tiene la intención de mantener el local, que era prácticamente lo que conversábamos con el caso que te expuse. En ese caso yo era contraparte, ¿no? Tú eres aquí la representante del arrendador. Yo sugiero lo siguiente. Lo primero es proponerle a la señora que ese abono que te quiere dar sea parte de un acuerdo de pago que suscriban, donde ella reconozca, veo que tu clienta está cediendo el 50% de la obligación, ya sean los 3 cánones o las tres de la cláusula penal. Mirar esa posibilidad de que suscriban un acuerdo donde ella esté haciendo un abono inicial. Ahora sí, mirar hasta dónde tu clienta está dispuesta a ceder, a reducir un poco más de sus acreencias, y sea como sea, sí es importante que ella reciba el local, que lo reciba dentro de un acuerdo, o en su caso que le hagan entrega del local, pero que no se mantenga en manos en estos momentos del acreedor, porque lo que va a seguir es afectándose doblemente. Primero, porque esta persona va a seguir aumentándole la creencia, y segundo, porque el local no va a prestarle ningún beneficio comercial mientras que siga en manos del arrendador, del arrendatario, que en estos momentos no tiene la capacidad de cumplir. Entonces, sí buscar un acuerdo de pago con esta persona donde lo que te está ofreciendo sea parte de ese acuerdo, y recibir el local. Es importante. Jorge. Yo diría lo siguiente. Nunca antes fueron más importantes los antecedentes contractuales como ahora. Hoy todo el mundo se duele del tema de la economía, todo el mundo se duele de la capacidad de pago y todo lo que usted quiera. Pero en los antecedentes contractuales, ¿qué vio el arrendador? Que de pronto la persona le demostró ingresos, le demostró capacidad de pago. Segundo, esa persona eventualmente le pudo haber presentado unos coarrendatarios que también firmaron en forma solidaria el contrato. Entonces, en ese orden de ideas, yo creería que hay que vincular a esos coarrendatarios a la negociación, porque no solucionar el problema arrendador y arrendatario en forma directa vincula a los coarrendatarios. Entonces, yo creo que dadas las circunstancias, habrá que también vincular a esas personas y advertirle la situación del contrato. Hay un contrato incumplido por parte de la señora. El gobierno no ha dicho que se descuenten cánones de arrendamiento, eso es un tema de mera liberalidad. En este caso, su clienta está cediendo, lo cual me parece muy bien. Pero en últimas, la posición caprichosa de la inquilina no puede ser la de imponerle su voluntad al arrendador. Si el arrendador mejor tomó la precaución de tener coarrendatarios para que en forma solidaria se obligaran con la señora, pues sencillamente, si ella no quiere pagar, pues sencillamente usted tendrá que más adelante iniciar algún tipo de acción legal en la que podría practicar alguna medida cautelar en contra de los bienes de los coarrendatarios, lo cual creo que a ellos no les va a gustar mucho. Entonces, una forma de persuadir a los inquilinos cuando se ponen así caprichosos, necios, que no quieren conciliar, es vincular
y de alguna forma a apretar, si me permiten la expresión, por el lado de los coarrendatarios, que son las personas que no quieren vincularse en ningún problema. Porque es que me parece que tampoco ni es bueno las posiciones radicales, ni del uno ni del otro, como tampoco vincular a personas externas, como en este caso los coarrendatarios. Entonces, por lo tanto, entendemos que las esteticistas, centros de belleza y todo eso esté mal. Pues la posición más lógica es entregue, primer punto. Ya Milton lo planteó. Entregando el local, pues ya solucionamos uno de los problemas. Ahora, frente al pago, ¿qué hacemos? Si no quiere conciliar el pago, perfecto. Entonces terminemos el contrato y dejemos una cosa que usted me queda viendo los 3 meses. Ya más adelante yo miraré qué hago con ese contrato incumplido, porque queda una constancia de entrega, termina, pero lo causado no hay pago. Por lo tanto, habría que iniciar un proceso ejecutivo más adelante y la única forma de exonerarse de un proceso ejecutivo es acreditando el pago. Y caso en el cual tendrá que vincular a los coarrendatarios, es lo que le puedo sugerir. Si la persona no tiene, como hace un momento nos preguntaba por ahí alguien por el chat, vi que no tienen coarrendatarios, no tienen contratos, ni nada, pues ¿sabe qué? Échenle la bendición y diga, ¿sabe qué? Entregue así y deje así, porque si el propietario también fue tan irresponsable de arrendar sin garantías, pues que asuma las consecuencias de su irresponsabilidad. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, Dot. Procedemos con el doctor Juan Ferley. Doctor Juan, tiene la palabra, puede encender su micrófono y formular su pregunta. Buenas tardes, doctor. Yo le hago una pregunta. ¿La prima de un local comercial existe o no existe? Es que hay muchos cuentos al respecto. Entonces ahora con esta situación de la pandemia, hablan que si es un coge que págueme lo de la prima del local, cuando van a dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento de local comercial. ¿Es Perfecto. válida? ¿No es válida? Muchas gracias, mi doctor. ¿Mi doctor Milton quiere responder o sea que yo inicie en esto? Muchas gracias. Bueno, eso es un tema de costumbre mercantil. Y recuerde que en el Código de Comercio la costumbre mercantil pues de alguna forma obliga a los comerciantes. Es una costumbre entre los comerciantes que se paguen primas por ceder los locales comerciales, para, digamos, conservar la posición de arrendatario. Una persona que tiene un local se lo cede al otro y paga una prima comercial. Pero para el propietario eso es una cosa indiferente o para el arrendador. El arrendador, digamos que teóricamente, eventualmente, ahora, si las circunstancias que yo digo, como arrendador, dueño del proyecto, arriendo locales, pero cobro una prima para poderlos colocar, pues si yo le pedí esa garantía para ingresar, pues eventualmente si el inquilino no me puede, digamos, tener el local, podría el inquilino decir, bueno, pues devuélveme mi prima comercial. Es un tema de manejo entre ellos. Pero la prima comercial sí existe, pero no está regulada por el derecho. Como muchas de las costumbres mercantiles de los comerciantes no están reguladas por el derecho. Ahí tendríamos que irnos a la costumbre mercantil que está certificada por la Cámara de Comercio correspondiente. ¿Las primas comerciales existen? Sí, sí existen. Eso es como ¿cómo se llama? La Santísima Trinidad. Nadie los ve, pero sabe que existen. Entonces la gente la paga, muchas veces ni siquiera la dejan documentados. Todos sabemos que los comerciantes son muy folclóricos, sacan la plata en efectivo, pagan, hacen negociaciones y a veces no queda documentado. Entonces, en esos casos yo tendría que decirle, hay que mirar los antecedentes contractuales. Yo creo que para todos los abogados, cuando les dieron su clase de contrato, les hablaron sobre el precontrato. Y el precontrato a veces es más importante que el mismo contrato, porque en el precontrato es donde está toda la negociación, todo el insumo. Y cuando un juez va a fallar en un proceso judicial o en un proceso arbitral, se va el contrato, pero a veces le dicen más es los antecedentes precontractuales, porque allí es donde están todas las negociaciones que finalmente se vierten en el documento del contrato. Entonces, ¿las primas existen? Sí existen. Ahora hay que mirar cómo se prueban y si están documentadas. Pero en este momento actual, yo creo que las circunstancias no están dadas, dirían las abuelitas, el palo no está para cucharas para que la gente pida primas comerciales por nada. Es eso lo que yo le podría decir. Muchas gracias, doctor. Sí me queda pues como, o sea, si está pactada en un contrato por escrito, sí es válida. Si no está por escrito, también es válida. Siempre Si será está en un válido, mi estimado doctor. Todo lo que hagan las partes será válido, siempre y cuando se pueda probar. Ese es un tema de prueba. Recuerde que hay una máxima del derecho que es que incumbe a las partes probar sus dichos. Entonces, es decir, si yo pretendo algo en un proceso, cualquier pretensión que tenga, la tengo que soportar sobre un hecho. Y ese hecho tiene que estar probado.
Si yo argumento un hecho y no lo puedo probar, finalmente la pretensión no me la van a conceder. Es un tema puramente probatorio. Muchas gracias, doctor. Sí, básicamente lo que Jorge está diciendo es que existen las primas, que tendrían que, por lo general, estas primas, por lo general no, se encuentran establecidas en las cámaras de comercio. Tendrías que verificar en la cámara de comercio de la localidad donde estás ubicado, del municipio, de la ciudad donde estás establecido, si está regulada esa cámara, esa prima, y también establecer dentro del contrato si se estableció una prima y si se ha venido cancelando, lo que también hablaba Jorge hace un momento, los antecedentes. Eso es un aspecto que juega importancia, porque no se trata solamente de pedir, sino de probar. Si su contraparte está estableciendo que existe una prima y que se está incumpliendo en el pago, tendrá que probar que existe, ya sea por el mecanismo contractual o a través de las resoluciones o las certificaciones que piden las cámaras de comercio en esta materia. Muchas gracias, doctor. Procedemos con el doctor Luis Ocaña. Doctor Luis, tiene la palabra. Buenas tardes, doctores. He aprendido hoy bastante de un tema que es muy normal que nos lleguen consultas. Sin embargo, me queda una duda, y es más que todo en los contratos de arrendamiento no comerciales. La duda es la siguiente. En este momento que todo el mundo dice, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, y que muchas veces los contratos de arrendamiento se hacen en forma verbal en este tipo de negocio, ¿qué pasa si se logra establecer que efectivamente la persona nunca perdió su trabajo, siempre recibió su dinero y es más, tuvo dinero para irse de compras el día sin IVA? ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer si lo que ellos están diciendo es no te puedo pagar el arriendo porque no he recibido? Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Me parece que esa reflexión me parece que es contundente. Recuerden todos, mis estimados colegas, onus probandi incumbit actori. Todo lo que queramos que el juez analice y vea es a través de la prueba. De pronto, ¿para qué se documenta un contrato? ¿Para qué? Recuerden que los contratos pueden ser consensuales, y los contratos de arrendamiento, como el contrato de compraventa, es con un contrato consensual. Basta solamente el acuerdo entre las partes para que exista el contrato, la cosa y el precio, y pare de contar. Pero el contrato se documenta es para que quede un medio de prueba, para que se pueda acreditar, porque como la gente tiene una memoria un poco selectiva, solamente se acuerda de lo que le conviene, entonces después comienzan a evadir sus responsabilidades. Para eso es que se documenta. Pero siempre que se pueda probar algo, se podrá demandar. Ahora bien, frente al tema económico, si una persona es de un inmueble, dice usted, no comercial, decimos que sea de vivienda urbana, y la persona no perdió sus ingresos, pues yo pienso que en ese momento no es la feria del descuento, no es la feria de la rebaja. Yo creo que si podemos acreditar que la persona siempre, digamos, bueno, teóricamente, a quien le corresponde probar, aquí se invierte la carga de la prueba. Yo, arrendador, demando con mi contrato, si es que voy a demandar, demando con mi contrato el incumplimiento del contrato o el proceso ejecutivo. Le corresponderá a la parte probar su incapacidad económica. Y si realmente tuvo capacidad de pago, y lo vimos por ahí en televisión con televisor de 65 pulgadas al hombro, pues sencillamente es una persona que no tendría cómo excusarse en el pago. O sea, yo, mire, para los que no de pronto no me siguen, los invito, yo tengo un canal en YouTube que se llama Fundación Colombiana de Derecho. Hemos hecho varios de pronto videos ilustrativos sobre varios temas, porque me parece importante esto. ¿En río revuelto a ganancia de pescadores? No, no. En este momento no está bien visto ni que los propietarios abusen de sus inquilinos, ni que los inquilinos abusen de los propietarios. Y nosotros, abogados, no podemos prestarnos ni para lo uno ni para lo otro. Creo que en ese momento el sentido de justicia tiene que ser uno solo. El que tenga que pagar y pueda cumplir, cumpla. No se escude, no sea tramposo, no sea una persona que defraude a los demás. ¿Cómo pretendemos sacar a este país adelante luego de esta crisis haciendo trampa? Creo que eso no funciona bien. Y los abogados creo que tenemos allí una parte muy importante. Entonces, si la persona pretende evadir su cumplimiento de sus obligaciones, es un contrato de vivienda urbana, usted lo dice, y es una persona, es un empleado público, por ejemplo,
y los empleados públicos viven de su salario, tienen su ingreso permanente y no quiere pagar, pues nada, en ese caso yo creo que no hay excepción. Para ellos no son los beneficios, no es para esas personas que quieren de pronto amañar las cosas o que quieren aprovecharse. Para ellos no es el trato diferencial, para ellos está el contrato con todas las consecuencias legales. Creo yo que ese es el mensaje para la sociedad. Nosotros los abogados no podemos prestarnos para ayudarles a los tramposos. Esa no es la función del abogado. El abogado es un instrumento de la justicia y como instrumento de justicia, pues sencillamente tiene que buscar eso, que las personas honren su palabra, honren los contratos, y para eso estamos. Entonces creo que no es el tema. Para los que de pronto desean mi canal, la Fundación Colombiana de Derecho es mi canal, en redes sociales, ahí encuentran algunas, de pronto, análisis que hemos hecho a esta situación, tanto de propiedad horizontal como arrendamientos de vivienda urbana y comercial. Doctor Milton. Gracias, doctor Jorge. Bueno, pues decir que las exigencias que establece el contrato de arriendo de bien inmueble residencial o vivienda urbana, más específico, siguen vivitas. Tengan en cuenta que los arrendatarios y los arrendadores, el decreto les faculta para que ellos busquen mecanismos que les garantice el cumplimiento de las obligaciones a ambas partes. Por lo tanto, obviamente, si usted encuentra que su arrendatario, que el arrendatario de su cliente tiene las condiciones dadas para cancelar un canon de arrendamiento en condiciones igualitarias a las que venía realizando antes de la generación de la pandemia o de los decretos de COVID-19, pues realmente no estaría de que usted asesorara a su cliente en tal sentido. Por lo tanto, podría usted iniciar una acción legal. Es que el problema, ¿qué te diría yo? No le hagas ningún descuento y vete a una acción ejecutiva ahorita que reaperturen los juzgados. Ese sería el deber ser. Y básicamente, si estás frente a una persona que no está cumpliendo la obligación simplemente por no querer, pues es lo que te tocaría en este caso. Iniciar todas las acciones legales en su contra y bueno, y llenarte de las pruebas que me estás manifestando para que en caso tal que él busque declarar esta situación, pues obviamente tú te anticipes a esto y lo presentes dentro de la demanda. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, Dot. Le damos la palabra al doctor Luis Arango. Doctor Luis, tiene la palabra. Muy buenas tardes, doctor Milton y doctor León, ¿cómo me les va? Bueno, mi pregunta es puntual y creo que va para el doctor León. Sobre las asambleas de copropietarios. Usted muy claramente lo dijo que son las presenciales, que ahorita es imposible en razón a que hasta 50 personas sería lo permitido. Y están las no presenciales, que es algo inusual en la propiedad horizontal. Pero resulta que en las no presenciales existen dos modalidades. Digamos que la que se inventaron ahorita, la no presencial por este medio, o sea, virtual, hablemos por una plataforma Zoom, y la que se llama no presencial en forma escrita. Quería referirme a la no presencial en forma escrita, si es tan amable, en lo siguiente. En lo que pude leer y las arreglos que han hecho el gobierno, como usted lo ha manifestado muy claramente, olímpicamente, dice cuando se refiere la palabra a todos, porque supuestamente uno entiende que para que esa asamblea sea válida, tendrían que estar todos los copropietarios. Pero en la corrección que se hizo ahorita, dice que cuando se refiere a todos, se refiere a todos los participantes. La pregunta es, si por ejemplo, en segunda convocatoria, me imagino que existirán dos convocatorias, la primera convocatoria donde no se presenten y no haya quórum, se citará la segunda convocatoria con el número plural que exista de participantes para ser válida. Pero la interpretación que yo tengo, y quiero que el doctor León por favor me la valide, es que si entran 20 personas a esa asamblea presencial en forma escrita, esas 20 personas deberán hacer sus respuestas en forma simultánea para que sea válida. Si hay 15 personas, ¿se consideraría inválida? Gracias, doctor León, por la respuesta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta pregunta me parece pertinente para hacer una aclaración que es un error común.
Una cosa es una reunión y en las reuniones se toman decisiones y las reuniones pueden ser presenciales o pueden ser no presenciales. Y otra cosa es una decisión sin reunión. Son dos conceptos diferentes. La ley de propiedad horizontal nos señala que se pueden hacer reuniones presenciales y no presenciales. Y así se estableció desde el artículo 42 de la ley 675. En esa época se hablaba del fax, grabación magnetofónica y no sé qué otras cosas. Bueno, es hace 20 años. Pero hoy, pues ese fax está reemplazado a través de otros medios tecnológicos como este y no sabemos dentro de 1 o 2 años qué otra cosa tengamos. Pero digamos que la reunión no presencial está prevista en el artículo 42 de la ley 675. Y las decisiones por comunicación escrita, que es decisión sin reunión, o sea que no podemos hablar ahí de reunión de asamblea, sino de decisión, más bien, están en el artículo 43. Y el artículo 44 señala expresamente que deben participar o que cuando alguno de los propietarios no participe, será inválida la decisión, lo cual de alguna forma, por mucho tiempo, pues como que obstaculizaba la realización de este tipo de reuniones. Pero la ley 675 hay que leerla armónicamente. El artículo 46 de la ley 675 nos trae las decisiones que requieren mayoría calificada del 70%. Y expresamente ese artículo 46 dice que esas decisiones de mayoría calificada del 70% no se pueden tomar en reuniones no presenciales ni en decisiones por comunicación escrita. Entonces, cuando uno pregunta, ¿y entonces para qué el artículo 44 pide que asista el 100% de los propietarios, que asistarían todos, y no pueden tomar decisiones del artículo 46 que requiere el 70%? Razón por la cual nos queda por sustracción de materia lo que dice el artículo 45 de la ley 675. Y en el artículo 45 lo que nos dice es que las decisiones que toman, digamos, que no requieren mayoría calificada, se toman, uno, en primera convocatoria, con más del 50% de los asistentes y decide la mayoría de los presentes, y en segunda convocatoria, pues con cualquier número de personas. Entonces, para responderle puntualmente la pregunta, una cosa es la decisión escrita, y en las decisiones, pues digamos, escritas, no hay reunión de asamblea, es simplemente la decisión. Y para esas decisiones por comunicación escrita, se necesita que todos los propietarios del edificio, centro comercial o conjunto participen votando, decidiendo, como sea. Y en las reuniones no presenciales, pues sencillamente funcionan muy parecido como a las presenciales. Es con la mayoría de los que se encuentren presentes y para deliberar y para decidir se necesita como mínimo más del 50%. Pero resulta que eso como que estaba lleno de un terreno gris, con el decreto 398 quedó muy claro que cuando se refiere a todos los presentes, o mejor a todos los propietarios, no se refiere a todo el edificio, sino a todos los que están presentes en la reunión, para tomar las decisiones en reuniones no presenciales. No sé si les he hecho la aclaración, pero creo que es como la mejor interpretación que se le da al asunto. Sí, doctor. Entonces, lo que le entiendo, en el ejemplo de la no presencial, la última que me acaba de decir, si se presentan 20 personas a esa reunión para tomar decisiones, deben asistir las 20 personas. Si hay 18, se considera inválido y le pueden impugnar. Digamos que volvemos entonces a lo que dice la reunión, la ley de propiedad horizontal. El artículo 37 de la ley 675 nos dice que las decisiones se toman y son obligatorias para los presentes, para los ausentes y para los disidentes. Disidentes son los que estaban y no votan o se retiran, y ausentes los que nunca vinieron. Entonces yo creo que la lógica lo que nos indica es lo siguiente: esto no puede ser una norma en el vacío que sea inaplicable, porque entonces, digamos, por ejemplo, yo soy un propietario, de esos que les gusta poner problema por todo. Asisto a la reunión no presencial, me logueo, participo en la asamblea y dicen voten, y votan 99, y yo digo no voto. Entonces por mi culpa se invalida todas las reuniones como si no quedara eso. Entonces sencillamente lo que hay que eventualmente es tomar la estrategia al inicio, el protocolo de la asamblea, que debe decir, las personas que no votan se toman como votos disidentes. Y no votar es una forma de decidir. Recuerden que nuestra Corte Constitucional ha dicho que no participar es una forma de participar. Y eso lo dijo a propósito casualmente del referéndum. Señaló que se necesitaba un estándar mínimo de votos y la gente no participó, pues sencillamente su decisión fue no participar y eso también vale. En ese orden de ideas, lo que yo creo que hay que hacerle una interpretación es constitucional a este texto en el sentido de que las personas
que logueados participen en la reunión y no quieran votar, ese voto se toma como un voto disidente en el sentido de que se contabiliza igualmente, pero no será ni a favor ni el uno ni a favor de otro, sino como un voto disidente y cuenta para el quórum. Quiere decir que sí participó. Pero esa es la mejor interpretación. O si no, es lo contrario, nunca se podría sacar adelante una reunión de asamblea por un propietario que de pronto tenga la mala actitud de bloquear todo. Muchas gracias, doctor León. Claro como el agua, muy formal. Gracias. Me preguntaban acá que viene mi doctor Milton. Creo que usted iba a decir algo. Me preguntaban, mi canal en YouTube se llama así, Fundación Colombiana de Derecho. Está en mis redes sociales y de hecho tengo unas publicaciones, quiero presentarle una de ellas, que es el compendio de normas básicas para la administración de propiedad horizontal. Aquí están todas las leyes, casualmente arrendamientos, ley de piscinas, el código de policía, la ley de propiedad horizontal, todas, digamos, en el sentido de ser aplicadas para la propiedad horizontal. Por si pronto les interesa, ahí en mis redes sociales me pueden contactar. En Instagram, abogado Jorge León. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos con el doctor Urriago. No, bueno, escucha, doctor Jorge, doctor Milton, todos los doctores. Sí, Harold, te escuchamos. ¿No? Ok, gracias, doctor. Bueno, atento a la ponencia de cada uno de ustedes. Una pregunta general. Sabemos que el decreto 637, del 6 de mayo de 2020, inicia con la declaratoria del estado de emergencia. Sabemos que con posterioridad, esa resolución 844 extendió esa emergencia hasta el 31 de agosto. Anoche en la alusión del señor presidente habló y generó posibles previsiones de que esta emergencia pueda alargarse en lo que reste de este año. La pregunta concreta es, doctores, si en efecto eso ocurre, ¿qué hacer frente a un arrendatario que no quiere desalojar su bien inmueble? El bien inmueble, o bien sea destinado para vivienda urbana o destinado para actividad comercial. Iniciar una acción jurídica, iniciar una acción judicial. ¿Qué hacer frente a eso? O hacer esa acción judicial atentaría contra los derechos fundamentales de estas personas. Gracias, doctor Jorge y doctor Milton. Ok, bueno, frente a lo que usted nos está proponiendo, vamos a traer aquí al tema un comunicado que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de marzo. La Corte Interamericana, haciendo un pequeño bosquejo aquí, es un organismo al cual están sujetos todos los estados latinoamericanos que han suscrito la Carta la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Hay unos tratados que se han suscrito por Colombia y los tratados son contratos que vinculan a Colombia con el derecho internacional y que lo hacen obligarse a cumplir esos tratados. Ahora, les dije todo esto porque Colombia ha suscrito tratados en materia de derechos humanos, ha suscrito el Pacto de Derechos Civiles, Económicos y Sociales y Políticos. Y las resoluciones que emita el gobierno deben responder a las obligaciones internacionales que tiene Colombia. ¿En qué? En proteger estos derechos. Lo que tú me estás proponiendo obviamente afectaría esos derechos económicos y todos de los que tú quieras de allí que se puedan derivar de tu cliente y no solamente tu cliente, sino de toda una comunidad y una población en caso tal de que Colombia no emita decretos que ataquen esta situación. En mi concepto, eso no compromete ni a la página ni al doctor Jorge, en mi concepto, el Estado colombiano, el Ejecutivo, se ha quedado corto al no hacer una gran mesa de unidad nacional para efectuar decisiones en aspectos sensibles que se están derivando de aquí del COVID-19. Por lo tanto, creería yo que tenemos que esperar decretos que realmente satisfagan las necesidades civiles, sociales y económicas que está demandando en estos momentos la población. Ya son más de 100 días que tienen las personas cerrados sus negocios, su actividad comercial, y esto está afectuando afectaciones de diestra y siniestra. Yo le coloco el caso
mío, yo soy abogado litigante. Hace 15 días me pararon y los policías me iban a colocar la multa y a quitarme el vehículo porque yo estaba laborando en un día que no era el que me correspondía para salir en el pico y cédula que me colocaron acá. Yo solamente podría salir los días lunes y salir día viernes. Sin embargo, yo argumenté que estaba efectuando asesorías a propiedades horizontales y que venía a realizarlas. Sin embargo, ellos me manifestaban que debía estar inscrito en una página del distrito. Yo dije, sí, claro, yo intenté inscribirme en esa página del distrito, pero esta página me coloca mis requisitos que le coloca a las empresas industriales o de suministros, cuando yo tengo una actividad comerciante independiente. Por lo tanto, yo no podría cumplir esa situación. En ese orden de ideas, pues, efectivamente no me colocaron la multa porque el agente no lo deseó, pero a mí me generó una incógnita y presenté un derecho de petición a la alcaldía porque el decreto en el cual se establecía la movilidad durante los días de pico y cédula en la ciudad de Santa Marta, establecía una limitación para el ejercicio de las personas que realizan actividades como independientes, que no se encuentran dentro de las actividades comerciales que ellos establecieron. Y me imponía unas cargas que yo no podía soportar como independiente. Es así como le hago esta crítica a este decreto municipal, pero es también como se están encontrando falencias y vacíos en los decretos del orden nacional, que deben ser corregidos so pena de ser declarados inconstitucionales. En este caso también es importante destacar que los estados de excepción, en este caso el estado de excepción por emergencia social, y cualquier estado de excepción solamente podrá renovarse por 3 periodos de 30 días. En este caso estamos sobre los 100 días y ya hay una solicitud del Ejecutivo a la Corte Constitucional para que se le extienda por otros 30 días, o dicen que es hasta por unos 90 días, no conozco el contenido de ese documento, pero la Corte Constitucional tendrá que hacer un estudio a la luz del bloque de constitucionalidad de esta solicitud del Estado para que se ejerza realmente un cumplimiento de las obligaciones estatales en materia social y económica. Gracias. Mire, Gracias. yo quiero decirle lo siguiente a todos los colegas que nos escuchan. Los que ejercemos el litigio, y bueno, yo soy docente universitario, litigo, asesoro, soy consultor, yo tengo varias facetas, pero las personas que viven netamente del litigio, es una situación catastrófica lo que está pasando. Entonces yo quiero invitar a todos mis colegas que me escuchan esta tarde a decirles lo siguiente. La jurisdicción ordinaria no está operando, pero la jurisdicción de paz sí está operando. Los jueces de paz, aunque no tengan preparación académica como abogados, son jueces de la República. Y como jueces de la República, profieren providencias, y esas providencias son vinculantes para las partes en ese conflicto que va a la jurisdicción de paz. Si llegamos a una jurisdicción de paz a través de un juez de paz y se plantea la solución a un conflicto de estos, y dentro del acuerdo del juez de paz, la persona se obliga a entregar, la persona se obliga a pagar, el juez de paz puede comisionar al inspector de policía a hacer una diligencia de entrega. Recuerde que la estructura de la jurisdicción de paz es muy diferente a la jurisdicción ordinaria. Quiere decir que las audiencias son muy diferentes, no tiene todo el protocolo y todo lo demás. Entonces, yo creo una cosa. Yo no recomiendo usualmente acudir a la jurisdicción de paz porque hemos visto de pronto exabruptos por parte de muchos jueces de paz que abusan de su posición. Pero yo creo que en estos días la jurisdicción de paz viene a ayudar a solucionar muchos conflictos. Mire, yo tuve un caso hace algunos años en los cuales a un broker inmobiliario que participó en la venta de un inmueble le querían frustrar su comisión. Este broker inmobiliario se enteró que entre el posible cliente que él había presentado y el dueño del inmueble se pusieron de acuerdo para hacer la negociación y dejarlo por fuera. Me consultó y le dije, si presentamos la audiencia de conciliación y la demanda, cuando salga todo esto, ya han vendido esa casa 3 veces. Vámonos ante un juez de paz. El juez de paz nos decretó una medida cautelar. La escribimos en la Oficina de Instrumentos Públicos. Y se suspendió el poder dispositivo.
no pudieron. Los clientes hicieron su escritura, fueron a registrar y se la bloquearon, porque había una orden de suspensión del poder dispositivo decretado por un juez de paz. El cliente mío recuperó su comisión porque de lo contrario no se podía registrar la escritura. Si quieren presentar su queja ante el Consejo de la Judicatura, la pueden presentar y se les va a ir un poco de tiempo allá. Entonces, apreciados abogados, amigos, la asistencia a estas tertulias es para que nosotros les demos insumo práctico a ustedes. Todos tenemos la obligación de compartir experiencias positivas y negativas para aprender. Acudan ante los jueces de paz. No hagan nada torticero, nada enredado, nada chueco, no. Simplemente que lleguen las partes a un acuerdo en esa jurisdicción de paz. Lo que se convenga ya está dentro de una sentencia judicial y eso tiene una obligación para las partes. Inclusive, si las personas no pagan, a través de esos jueces de paz también se pueden pedir prácticas de algunas medidas cautelares. Entonces, yo lo que invito es a que miremos esa jurisdicción que por estos días no es nuestra jurisdicción normal. Nosotros litigamos en la jurisdicción ordinaria o en otras jurisdicciones, los que penal, militar, lo que sea, pero digamos que el campo de nosotros es la jurisdicción ordinaria. Pues ahora vayámonos a la jurisdicción especial, que esa jurisdicción teóricamente no está en receso y la podemos utilizar. Yo la verdad, apreciados amigos, tengo que dejarlos, tengo ahorita una consulta a las 5 de la tarde con las personas fuera de Bogotá, pero tengo que preparar la consulta. Les agradezco inmensamente la invitación a este conversatorio, qué bueno haber estado con ustedes. Para los que siguen escribiendo, mis redes sociales es Fundación Colombiana de Derecho, mi nombre es Jorge Orlando León, aparezco en Instagram como abogado Jorge León, y estoy para servirles. En mi canal en YouTube, Fundación Colombiana de Derecho, hay una serie de videos que hemos venido subiendo sobre propiedad horizontal, sobre el tema de inmobiliario, sobre el tema de arrendamiento, sobre el tema de trabajadores. Pues bueno, ahí estoy para servirles, para colaborarles. Al doctor Parrado, muchas gracias por la invitación. A mi compañero de panel, al doctor Milton, muchas gracias por tenerlo aquí en este momento. Y a todos ustedes que han estado aquí con nosotros, o por lo menos en mi caso, que me tengo que retirar, les agradezco inmensamente. Doctor Parrado, no sé qué haya más que decir. Mi doctor Jorge, no, muy agradecido de antemano por haber aceptado esa invitación y hacer este gran conversatorio con el doctor Milton. Dios lo bendiga, mi doctor, y muchas gracias. Ya me suscribí al canal. Ya me suscribí al canal. Los que no sean suscritos, como dice por ahí un señor, suscríbase que ahorita es gratuito. No se sabe si más adelante comiencen a cobrar. Entonces aproveche, por favor. ¿Listo? Una feliz tarde. Cuídense mucho. Gracias. ¿Me puede enviar el libro nuevamente, el título del libro que usted nos mostró ahorita, por favor? Bueno, yo tengo 4 libros escritos. Este es un compendio de normas básicas para la administración de propiedad horizontal. Está la ley de propiedad horizontal, la ley de arrendamiento, la ley de desfibriladores, el código de policía, digamos que todas estas. Tengo un libro que se llama Realización de asambleas exitosas en la propiedad horizontal. Es una guía práctica donde hablamos inclusive de esto. Es un libro que tiene la última edición, fue en el 2018, y ahí explico todas las asambleas no presenciales y en el momento pues nos han dado la razón. Tengo otro libro que se llama Responsabilidad Civil y Penal en la Administración de Propiedad Horizontal. Y tengo otro libro que es el libro sobre, se me acaba de olvidar, el otro es sobre cobranza y recuperación de cartera morosa en la propiedad horizontal, donde hablamos sobre el tema del manejo contable, el proceso ejecutivo, los intereses, las excepciones y todo lo demás. Son 4 libros que tengo en ese momento a su disposición. ¿Dónde se consiguen, doctor? A través de mis redes sociales o en mi WhatsApp, 315-310-1282. 315-310-1282, ahí me pueden escribir y con todo gusto pues los tenemos a su disposición estos libros. Qué pena, doctor, me repite nuevamente, 315, excúseme. 315-310-1282. Gracias, doctor. En mis redes sociales, Fundación Colombiana de Derecho. Ya he escrito también en YouTube y en Facebook. Los dos. Gracias. Una feliz tarde. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Muchas gracias. Y quedo pues a su disposición cuando deseen en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Jorge. Gracias. Muy agradecido. Doctor Milton, me informa también de que tiene ahorita una reunión. Entonces, mi doctor Milton, muy agradecido. Quedan muchas preguntas pendientes en otra oportunidad. De antemano, felicitaciones, doc. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a todos por su participación muy activa. Veo un gran número de participantes que estuvieron desde el comienzo hasta el final. Decirles que bueno, apoyarnos en estas 2 resoluciones, la 579, que esta tiene su ámbito de aplicación temporales hasta el 30 de junio, se va a extender muy seguramente porque no han desaparecido las condiciones que dieron origen a esta resolución.
Y segundo, pues busquemos conciliar, generemos en nuestros clientes la convicción de que pueden estar ganando más en estos momentos, que existe un riesgo de que las personas en estos momentos, un riesgo futuro que no es determinado, por lo tanto, a veces es mejor obtener algo de un total que seguir en un pleito que no sabemos cuánto puede durar. Importante en estos días, qué va a pasar con la rama judicial, es que realmente hoy asesorar a un cliente es complicado porque no tenemos certeza de cómo se va a mover el aparato judicial. Como lo dije hace un momento, importante que en un estado se garantice el acceso a la justicia. El doctor Jorge, pues bien lo decía, el acceso a la justicia especial, pero nosotros pues trabajamos y nuestras relaciones jurídicas se parejan en un 70% en el sector, en la jurisdicción ordinaria y la otra en la jurisdicción administrativa. Entonces, para nosotros es especialmente importante que el Consejo Superior de la Judicatura logre regular todos esos aspectos logísticos y administrativos para que comience a aplicarse justicia desde este 1 de julio, si es que Azonal no se va a parar. Muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima. Doc, muchas gracias, bendiciones. Un abrazo. Adiós. Bueno, hasta luego, Doc. Nuestros estimados doctores tuvieron que ausentarse. De antemano les doy las gracias por asistir. Quedaron muchas preguntas, las podemos absolver dentro del chat o dentro de el Facebook. Nosotros somos Unidad Abogados Colombia, estamos en Facebook Comunidad Abogados Colombia 2. Nos encontramos también, tenemos un grupo de WhatsApp, si quiere por interno, me pueden decir, los podemos incorporar, es de estudiantes y abogados como tal. También estamos en YouTube como Unidad Abogados Colombia. Y ante todo, muchas gracias. Doctor Urriago, ¿se encuentra con nosotros? Sí, doctor Parrado, aquí estoy atento escuchando las intervenciones aquí de los dos conferencistas. Muchas gracias, mi doctor. Con gusto. El día jueves a las 5 tenemos la conferencia del decreto 806. Cambia totalmente todo. Cambia todo. Si quiere, Doc, le doy como tal le doy la palabra para que se pronuncie con los asistentes. Sí, gracias, mi doctor Parrado. A todos los asistentes, cordial saludo. Yo me les presento formalmente con ustedes. Mi nombre es Harold Giovanni Urriago, también abogado. ¿Sí logran escucharme? Perfecto, doctor. Es que se me quitó aquí la imagen del cuadro, no sé por qué. Bueno, entonces les venía diciendo la invitación del doctor Alex Parrado. Se me perdió el sonido. Ya, siga, Doc. Ya, estaba diciendo que pues agradeciendo también al doctor Alex Parrado la invitación y pues este jueves a las 5 de la tarde hablar un poco del decreto 806, que al parecer es transitorio, sin embargo es una buena herramienta jurídica para poder aplicar en estas nuevas tendencias virtuales de manera judicial, hacer un poco repaso de esos decretos que han generado la implementación de normas que ya están implementadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esperemos que ese día podamos también contar con la intervención de cada uno de ustedes, mi doctor. Eso es todo, doctor Alex. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Urriago. Igualmente los espero a todos, particulares también, porque cambia la justicia totalmente. Va a ser ahorita virtual. No estamos preparados todavía, no me siento preparado. Yo creo que los jueces tampoco no están preparados. No sé a dónde vamos a parar. Tenemos convenios con Hazard, Tienda Forense, Jurídica Consultores. Por favor, doctor Ocaña, ¿me escucha? Fuerte y claro, doctor. Doctor, hágame un favor, envíe el enlace del WhatsApp para que los doctores que quieran pertenecer o aquellos estudiantes, porque es netamente para, en este caso sí es jurídico, sería abogados y estudiantes de derecho que quieran hacer parte de nuestro WhatsApp. De antemano, muchas gracias. Espero que
hubiera sido muy, muy gratificante. Lo hicimos de corazón, los ponentes son excelentes y no, muchas gracias. Somos Unidad Abogados Colombia, nos encuentran en el Face como Unidad Abogados Colombia 2